Hola queridos amigos, bienvenidos a este canal de Amor y Verdad, en el que vamos a continuar con una secuencia de vídeos de un tema que la verdad es que ciertamente me está tocando internamente muy fuerte y de alguna manera me toca en la profundidad y me remueve muchas cosas y incluso hasta me cuesta que me salga la voz porque al tratarse de un tema que me toca profundamente, se remueven muchas cosas del pasado y afecta mucho. Sé que a vosotros también, los que estáis viendo estos vídeos o los que lo vais a ver en algún momento, sé que es bastante duro para vosotros o para las personas que si estás en este vídeo es porque seguramente te ha interesado el tema que estamos tratando. Entonces al día de hoy lo que voy a hacer es voy a compartiros una tabla que nos dará unos indicadores de abuso sexual en niños o menores de edad y más que todo para una aplicación en el ámbito doméstico de la casa. Porque me imagino que si estás aquí o es porque has sido víctima o porque tienes sospechas de que tu hijo o un niño de tu cercanía puede estar sufriendo algún tipo de abuso sexual o lo ha sufrido o has sido testigo o tu hijo te ha contado, te ha comentado que alguien le ha abusado sexualmente o que alguien ha tocado sus partes, sea de la manera que sea por la cual estés aquí. Yo voy a compartirte esta tabla, que es una tabla que está en un PDF de libre entrada en internet, y cualquiera que lo busque pues lo tiene, ¿vale? Esto es en el ámbito cómo poder darnos cuenta o cómo poder abrir un poco los ojos a esta realidad que muchos padres, madres no quieren ver. Uno de los indicadores, pues aquí tenemos la tabla y nos cuenta que hay unos indicadores físicos que en su mayoría suelen ser estos y pues suelen haber, el niño puede presentar dolores en el cuerpo, golpes, moretones, cardenales en el cuerpo, en cualquier parte de su cuerpo, quemaduras, heridas en la zona genital o anal, ¿vale? A lo mejor el niño nunca va a decir lo que ha sucedido, esto lo tenéis que tener muy en cuenta, que poder dilucidar y poder diagnosticar y poder darse cuenta, abrir los ojos a esta realidad que es muy dura, es algo que lo vais a tener que hacer los padres o las personas que están de tutores de un niño que ha vivido esto. Hay unos, como os digo, estos son síntomas que se van dando dependiendo de la gravedad del abuso al que ha sido sometido el menor, ¿vale? Normalmente cuando están estos síntomas es porque ya se ha ido al médico patólogo, que es el que certifica que el niño o la niña ha tenido algún tipo de violencia en sus partes genitales. Suele haber, evidentemente, cuando hay abuso sexual de violencia, ya de penetración, suelen tener la cervix o la vulva hinchadas, rojas. Aquí creo que no lo pone, pero también podéis ver que el niño o la niña de repente empieza a sangrar por sus partes o por el ano. Eso no es normal, tenéis que llevarlo inmediatamente a un médico para que el médico evalúe y diagnostique de qué se trata, ¿vale? Esto, pues aquí lo del semen en la boca, en los genitales o en la ropa, esto ya es en ámbito médico-patólogo, que es el que va el médico general, que es el que va a dilucidar si ha habido penetración o no. Suele aparecer el niño o la niña con la ropa interior rasgada, manchada, ensangrentada. Si
si no ha habido una violencia extrema en la penetración, puede de repente el niño o la niña aparecer con enfermedades de transmisión sexual en los genitales, en el ano, la boca o en las zonas que no debería un niño pues de tener esa patología, ¿vale? Y si ha sido violado, pues evidentemente dificultad para andar y sentarse, y esto pues acá, esto significa la enuresis y encopresis. Como todos sabéis, pues se trata de que el niño o la niña se hace pipí en la cama por las noches, ¿vale? Estas son algunas de los indicadores físicos. Tomar en cuenta que el niño víctima nunca va a confesar, nunca va a testificar, nunca va a testimoniar. Está totalmente embutido, está totalmente su mente totalmente manipulada para no decir nada, ¿vale? Entonces el niño es como una caja hermética en la que no va a contar absolutamente nada. Otros indicadores del comportamiento suelen ser pérdida de apetito, llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas. O sea, son niños que cuando van a recibir afecto de otras personas, pues no es normal, suelen llorar, suelen tener miedo a estar solas. Por ejemplo, tu hija de repente la dejas con alguien en un coche o en casa y la niña empieza a llorar, y tú, o con una persona que no se sienta, a lo mejor con un hombre o con una mujer, con cualquier persona que tú le quieras dejar sola, y ese niño comienza o esa niña comienza a llorar de una manera irrefrenable. Entonces en ese momento pues nosotros tenemos que diagnosticar por qué está pasando esto, ¿vale? Suele sentir rechazo al padre o a la madre de forma repentina, no quiere saber nada de ellos, no me toques, no quiero verte, ¿vale? Y también van a tener cambios bruscos de conducta, como ya en el vídeo anterior ya os he comentado. Van a ser niños agresivos, van a empezar a tener acciones que colindan entre estar muy alegres a luego muy tristes, muy eufóricos. No hay alegría sino euforia, ¿vale? Para hacer las cosas. También esto es muy importante porque el niño que ha sido abusado sexualmente suele tener una resistencia a desnudarse o a bañarse con otras personas que le vean sus partes, ¿vale? Se resiste mucho a que le toques, suponiéndote que tú le quieras bajar la braguica o le quieras hacer algo o cambiarle la ropa y el niño no quiera y se resista, pero no una resistencia normal, sino ya una resistencia patológica, ya que entra en un estado ya de de una ira y de una resistencia ya enfermiza, ¿vale? Suele aislarse y sentir rechazo en las relaciones sociales, se vuelven niños antisociales, solitarios. Si son alegres, les cuestan las relaciones con otros compañeros, se sienten solos, no se sienten iguales a los otros niños, ¿vale? Suelen tener problemas escolares, eso es de primeras, es un síntoma además vital, o rechazo a ir a la escuela. Suelen tener fantasías o conductas regresivas, como empezar de repente a chuparse el dedo, a orinarse en la cama, como cuando un bebé empieza a tener esa necesidad como de ser un bebé y volver atrás, ¿no? Tendencia al secretismo, pues tú quieres hablar algo con ellos y ellos de repente se bloquean, te dejan allí y no te dicen nunca nada, no te cuentan nada, están siempre como ocultando algo, ¿vale? Porque evidentemente la gravedad del asunto de lo que están ocultando es bastante grave, ¿vale? Efectivamente suelen tener agresividad, ya cuando ya empiezan a tener 10, 11, 12, 13 años, fugas o acciones delictivas, pueden empezar a fumar, a drogarse, empezar ya con cuestiones ya bastante más fuertes ya a medida que van creciendo en la adolescencia, ¿vale?
Cuando ya tienen una edad más o menos, que ya estamos hablando ya de una adolescencia, si están siendo víctimas de ese abuso por parte del pederasta o del pedófilo o de incesto, suelen autolesionarse o tener intentos de suicidio, ¿vale? Esto ya es extremo, pero forma parte también porque el ser humano llega a un momento que un niño, por ejemplo, ya tiene un nivel de resistencia y normalmente cuando son niños se adaptan a la violencia y pueden de alguna manera resistirla. Y nunca un niño va a pensar en suicidarse, pero un adolescente sí lo tiene más cerca. Entonces, de allí que muchos niños y muchas niñas que están en la edad adolescente, el suicidio es una manera también de salida ya, o el intento de suicidio o el suicidio, el que lo consiga, es una manera de ya acabar con el dolor y con el sufrimiento que van cargando. Otros indicadores en la esfera sexual, ¿vale? Pues es rechazo de las caricias y besos y de contacto físico de cualquier persona, incluso de su madre, o tal vez de su madre sí, pero de las otras personas no lo aceptan, se rebelan total y drásticamente, no quieren contacto con nadie, o en su defecto, si han sido a lo mejor, por ejemplo, es que hay que distinguir. Yo en el próximo vídeo voy a distinguir entre lo que es un abuso con violencia y penetración, cuáles son las secuelas y las secuelas también, porque los abusos de tocamiento y los abusos de felaciones y todas estas otras cosas que vienen más a tocamiento o a un abuso de, como quien dicen, de tocar al niño, a la parte ya más difícil y más complicada de penetración y ya destrucción totalmente de lo que es la parte íntima del niño, del menor. Esta cuestión, pues, esto lo vamos a distinguir, las diferencias, cuáles son las conductas, ¿vale? En algunas niñas o niños, pues aquí sí que especialmente en niñas, tienen conductas seductoras, de enamoramiento, como de querer tener contacto, conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad. Evidentemente el niño empieza a comunicarse con otros niños, o tú empiezas a ver que el niño está teniendo unas conductas, y lo que estamos hablando, lo que hablé en otros vídeos, los dibujos también, en el arte se expresan mucho. Entonces estas conductas y cosas de conocimiento que no son normales ni naturales para un niño. Empiezan a hablar como de que sea mi papá o mi primo o mi tío lo tiene duro como una piedra, que si le sale algo blanco de allí, porque claro, ellos todavía no saben nombrar las cosas por su nombre, entonces ellos solamente van a expresarlo de una manera que uno o lo han visto en la televisión o lo han vivido en su experiencia. Entonces hay los niños que son pequeños, que no tienen educación sexual todavía, los que no se les ha explicado lo que es un pene, lo que es una vagina, lo que es semen, lo que es esto y lo que es lo otro. Estos niños, si no es porque lo han visto o porque han consumido pornografía o porque lo hayan experimentado, porque lo hayan vivido, un niño no tiene por qué tener ese dialecto o esas formas de expresarse. Suelen también tener interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos, también suelen tener una conducta de intentar observar a ver qué tienes, enséñame tu vagina, enséñame tu pene. Esto con los niños, con otros niños, ¿vale? No lo ven como algo natural, sino como algo morboso. Agresión sexual de un menor hacia otros menores. Esto es muy común. El niño que ha sido abusado va a intentar abusar a otros niños, y les da igual si son niñas con niñas, niños con niños, les da igual, ¿vale? Siempre los niños que han sido abusados sexualmente o violentados van a intentar meter a otros niños en su círculo de abuso, y van a querer también aplicarles lo mismo que ellos han vivido, ¿vale? Entonces, suele haber confusión sobre la orientación sexual, claramente, porque si el niño ha sido violentado por un hombre,
si es niño, pues evidentemente va a confundir su sexo. Esto lo ampliaré en otro tema porque es bastante interesante y a muchas personas que son gays o son lesbianas le va a venir muy bien para aclararse un poco, o los que son bisexuales, que han sido niños también que han sido abusados, que no quiere decir, señores, con esto que todos los niños que son abusados se hacen lesbianas o gays, pero tiene un montón de implicación. Tomar en cuenta que la tasa de abusos sexuales en el mundo es de un 20%. Las denuncias son de un 5%, ¿vale? Esto quiere decir que de 10 personas, 2 han sido abusadas sexualmente, 1 ha sido violentado sexualmente. O sea, a 1 de cada 10 personas le han violado cuando era niño y a otro le han abusado sexualmente. A 2, vamos a poner a 2 porque es de un 25%, ¿vale? Entonces, las tasas son muy altas, son muy altas y esto significa que esto está pasando, que esto está sucediendo y que estamos callando. ¿Por qué? Porque solo el 5% denuncia. Y de ese 5%, el 0,2% va a pagar el delito. La mayoría de los delitos de esta índole se quedan totalmente impunes, ¿vale? Entonces, madres, padres o personas que están pasando una situación como la que yo llegué a vivir en algún momento, tanto de abusada como de testigo de un abuso por parte de una persona o una niña, tenéis estas herramientas. Lo peor que podemos hacer es cerrar los ojos y no querer ver la verdad, ¿vale? Esto existe, esto existió en el pasado, en la historia, en todos los libros antiguos e incluso todavía hay culturas donde la pedofilia y la pederastia son totalmente aceptadas culturalmente, o sea que esto existe, niñas violadas y niños violados, y culturalmente se acepta que un hombre de 50 años se case con una niña de 9 años y pueda abusar de ella sexualmente, ¿vale? Entonces, esto está pasando, esto pasa y esto, si no lo detenemos, va a seguir pasando. Va a ser muy difícil detenerlo, porque evidentemente parece que esto está muy enquistado en nuestro ADN o en nuestra psicología, en nuestra cultura perversa, pues está presente. Pero tenemos que sacarlo a la luz para que los que son víctimas sepan actuar y los que están en medio sepan cómo actuar, pero para que también el agresor, el pederasta, el pedófilo también pueda tener ayuda y también como persona abusada, porque en la mayoría de los casos los pedófilos y los pederastas han sido abusados sexualmente en su infancia, aunque no lo recuerden, la mayoría, en su mayoría, terminan siendo abusadores y terminan siendo pedófilos y pederastas, las víctimas. Por lo tanto, cuando hablamos, cuando despejamos este tema, estamos dando luz para que esas personas también encuentren un método para buscar una sanación, un planteamiento mental que cambie esos patrones erróneos y esas mentes enfermas, ¿vale? Entonces yo aquí os dejo. En el próximo vídeo continuaremos con mucho más abordando este tema. Hasta luego.